y el impacto en su práctica artística. La actividad académica es organizada por el cuerpo académico Prácticas Visuales en el Arte Actual, integrado por las profesoras investigadoras de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la doctora Miki Yokoigawa, la maestra Gisela Cázares Cerda y la maestra Maribel Rojas Cuevas. En esta edición se suma a la organización la Red de Colaboración Académica en Estudios Visuales, a la que pertenece el cuerpo académico Epistemia y Visualidad Contemporánea, y la Maestría en Estudios Visuales de la Universidad Autónoma del Estado de México, y el cuerpo académico Estudio y Producción en Artes Visuales de la Universidad de Guanajuato. Yo agradezco a la invitación para introducir este evento y quisiera agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y a sus profesoras por su generosidad al brindarnos este espacio y su moderación. Para nuestro posgrado es una alegría poder estrechar lazos con ustedes. El proyecto que aquí se presenta forma parte de la materia Proyecto Aplicado. La doctora Guadalupe Morales, profesora de la asignatura, ha coordinado este libro y se ha encargado de llevarlo a término pese a la brevedad de los tiempos, pues la decisión que tomaron requirió un trabajo adicional, ya que la redacción de los capítulos del libro fue un paso previo para las actividades de vinculación que inician con esta reunión. Confío en que los estudiantes nos informarán de sus siguientes actividades de divulgación y socialización de sus trabajos. La maestría en estudios visuales tiene un perfil profesionalizante. Busca llevar los conocimientos adquiridos hacia su aplicación práctica en un contexto social, cultural o productivo. En este sentido, el libro que nuestra 11ª generación presenta es parte de esta voluntad. Y bueno, el programa se orienta a formar profesionistas que puedan responder a las necesidades de su contexto local y a las necesidades sociales y culturales del mundo actual. Los estudios visuales centran su atención en el problema de cómo la imagen manifiesta una dimensión social y una visión crítica. La maestría se ubica en la interrelación de distintos campos del conocimiento que generan modelos de entendimiento de la generación, uso, identidad y lectura de las imágenes. El libro que nos reúne compila los proyectos de nuestros estudiantes y permite ver un espectro de temáticas que han podido trabajar. Sus textos son una síntesis del trabajo de 2 años de estudio. Y bueno, antes de despedirme, quisiera agradecerles por su labor conjunta a todos los estudiantes en la redacción, revisión y organización del libro. Además, quisiera recalcar el trabajo de las organizadoras Nelly Lomelí, Dayanira Fernanda y Valentina Quirós. También quisiera agradecer a Jonathan Israel por la logística del evento y especialmente también un agradecimiento a Mari Carmen Cepeda por el diseño editorial del libro, que fue toda una labor. Entonces, pues doy la palabra a la doctora Maribel. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues es un placer para nosotros recibir la investigación que se produce también en la Universidad Autónoma del Estado de México y compartir foros tanto con los estudiantes como con los docentes. Somos 2 universidades que hemos trabajado muchos proyectos en conjunto y me parece muy importante abrir estos espacios para que también se debata sobre este tema que son los estudios visuales y sobre todo el acercamiento que tienen al arte, pues me parece que es una problemática o en todo caso una área de investigación que se debe de trabajar en varios aspectos. Les agradezco mucho que hayan aceptado también trabajar de manera colaborativa a partir de la red y pues sean bienvenidos a este foro y en cuanto tengamos oportunidad de recibirlos en nuestra institución, como es el Instituto de Artes, pues también con mucho gusto tendremos oportunidad de conocerlos personalmente y darles una visita a nuestro instituto. Muchas gracias. Me parece que iba a darnos unas palabras la doctora Marengla, no sé si nos acompaña. Bueno, me permito comentar que la doctora Marengla ha tenido un imprevisto de último momento, pero bueno, agradezco de antemano todo el apoyo que hemos tenido. También esta introducción por parte del maestro Rodrigo, quien es el coordinador de la maestría en estudios visuales, y agradecer particularmente
a su cuerpo académico, a la maestra Miki, a la maestra Gisela, a la maestra Maribel, que siempre están en colaboración con nuestro cuerpo académico y con la red de colaboración académica en estudios visuales. Agradecemos que nos den esta oportunidad de presentar este libro que ha sido un gran esfuerzo de los estudiantes, y adelante podemos dar ya inicio con los trabajos. Creo que empezamos con el primer capítulo, con la moderación de la maestra Gisela. Sí. Muchas gracias. Adelante. Pues nuevamente el agradecimiento es nuevamente enorme por la invitación que nos hicieron y bueno, vamos a dar inicio a la presentación de este primer capítulo, el cual me fue encomendado. Este primer capítulo lleva como título Pensamiento en la imagen y mediaciones sociales. La primera fase es a cargo de la alumna Nelly Lomelí Torres con la presentación titulada El Premio Nobel y una pinza en el tiempo, nuevas visualidades del espacio-tiempo. Nelly, ¿nos podrías brevemente, en menos de un minuto, comentar sobre el semestre que cursas y, bueno, la maestría que estás llevando a cabo y, bueno, cuál fue tu formación principal en la universidad? Claro, gracias. Estoy cursando el cuarto semestre de la maestría en estudios visuales. Mi formación es psicóloga, psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y una especialidad en intervención clínica. El interés que yo he tenido en trabajar con una investigación transdisciplinar y pues la importancia de la cultura visual me llevan a esta maestría que permite que los temas que a mí me interesan pues se pudieran conjuntar en el proyecto que estoy realizando para la maestría. Muchas gracias. Pues damos inicio a tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Como les comento, la investigación transdisciplinar pues es algo que me es muy interesante, ya que esto nos puede llevar por inesperados caminos a encontrar en los intersticios entre un área y otra nuevos aspectos y planteamientos del fenómeno que estamos tratando para enriquecer nuestra perspectiva. En el caso de mi proyecto de investigación, que se llama Laberinto de repeticiones, el tiempo-espacio en el fenómeno de la repetición, son 4 áreas las que aportan: psicoanálisis, física teórica, topología y los estudios de la imagen. De esta investigación se deriva el contenido del capítulo con el que participo en este proyecto, que, como ya mencionó, tiene el título del Premio Nobel y una pinza en el tiempo, nuevas visualidades del espacio-tiempo. En esta se revisan los planteamientos de la física teórica, el imaginario social y el cine, en el contexto de los estudios visuales. Abordemos algo de esto. La física teórica nos plantea cuestionamientos esenciales en cuanto a la comprensión del escenario donde se desenvuelve eso que llamamos experiencia de vida. 4 elementos constituyen este escenario: materia, energía, espacio y tiempo. El funcionamiento de estos elementos lo hemos asumido en términos de la física clásica, que por más de 200 años ha mantenido una hegemonía conceptual. Conforme a esta, hemos aprendido a ver la imagen de una realidad objetiva, independiente del observador, preexistente e inalterable, donde el espacio es una especie de contenedor y el tiempo algo que fluye de forma constante e imparable a través del primero. Sin embargo, desde inicios del siglo pasado, la teoría de la relatividad general y la mecánica cuántica han cambiado radicalmente nuestra comprensión de dicho funcionamiento. La física teórica, denominada así por trabajar con teorías y modelizaciones matemáticas de los fenómenos que estudia, no cuenta con las imágenes de sus propuestas debido a la falta de instrumentos que nos permitan observar tales fenómenos directamente. Lo que es más relevante, tomando en cuenta que sus propuestas no corresponden exclusivamente al área de la física, sino que afectan directamente nuestra vida cotidiana, ya que lo que consideramos una realidad fija y estable se tambalea, dando paso a una realidad empírica, indeterminada, relacional y potencial, con una unidad compuesta por tiempo y espacio no absolutos.
A más de un siglo, estas teorías no han permeado, ya no digamos la mayoría de la población, sino a la mayoría de las áreas de investigación, siendo ideas que revolucionan la constitución del escenario donde nos desenvolvemos, afectan todas nuestras áreas de conocimiento y comprensión de la realidad. ¿Pero por qué hemos tardado tanto tiempo en comprender, asimilar e integrar estas cuestiones? Es importante resaltar que lo que veo está condicionado por lo que he aprendido a ver. Hay un sesgo que delimita el qué y el cómo veo. Por tanto, es necesario generar nuevas visualidades del tiempo, el espacio, la materia y la energía a fin de integrar un funcionamiento distinto de estos. Aquí es donde el cine se inserta con sus posibilidades discursivas. La materia prima del cine son el tiempo y el espacio, el uso y manejo de líneas narrativas a través de la imagen y el movimiento. El cine ha venido explorando estas posibilidades desde su origen y nos ha dado el asombro de la imagen en movimiento, donde queda evidenciado que el tiempo y el espacio se pueden manipular. El cine, en conjunto con la física teórica, ha participado activamente en la generación de nuevas visualidades. La colaboración entre cine y ciencia nos han permitido imaginar cómo se verían algunas de esas teorizaciones y a su vez, al jugar con esas imágenes, ha permitido a la ciencia avanzar en sus modelizaciones. Como parte de esta colaboración, el físico Nobel Kip Thorne ha participado en producciones cinematográficas como Contacto, Interestelar y Tenet. En Interestelar podemos observar varios de los fenómenos descritos en la teoría de la relatividad, no en fórmulas, sino en imagen, en líneas narrativas, en drama humano. Algo en particular interesante es que podemos ver el tercer acto. Voy a compartir pantalla. Podemos observar el tercer acto como una forma de organización del espacio-tiempo como una unidad, que muestran como una dimensión física el tiempo. Durante la trama de la película vemos el tiempo en un funcionamiento diferente de la linealidad. La película Tenet, por su parte, aborda más bien principios de la mecánica cuántica, en una trama en la que mediante una pinza en el tiempo vemos sucesos que ocurren en líneas temporales inversas, pero simultáneas. Estas dos películas aportan ejercicios visuales de cómo funcionarían las propuestas de las teorías mencionadas, aplicadas a narrativas que se pueden llevar al lenguaje cinematográfico. En ese sentido, los estudios visuales, desde su naturaleza transdisciplinar, nos permiten abordar los fenómenos visuales en sus implicaciones conceptuales, mediales, sociales y tecnológicas, y así poder abordar fenómenos como el planteado en este caso, las nuevas visualidades del espacio-tiempo en el imaginario social. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelly Lomelí. Muy interesante el tema que abordas. Hemos tenido la oportunidad al menos de darle lectura a los trabajos y me pareció sumamente importante también este aspecto que aborda sobre el tiempo, ¿no? Que me pareció también a lo mejor poderlo extender en algún momento dado que sean las preguntas y las respuestas. Y bueno, también me surge también una pregunta sobre, mencionaste por último en tu texto la obra de Kaufman, porque sin duda son cineastas que han empleado dentro de todos los que mencionaste, pero este último, Charlie Kaufman, con la obra I'm Thinking About Ending Things. Ending Things. Y bueno, esta película me parece también sumamente importante en el manejo que haces precisamente del tiempo, ¿no? Estamos hablando de que en el término de 1 hora 45 minutos se están describiendo a veces hasta siglos en el tiempo, ¿no? Entonces, me parece también aspectos muy importantes a abordar y a comentar en un momento dado al final, ¿no? Asimismo, pues, no sé, la conciencia de estos personajes, estos lenguajes y estas, de pronto también cadencias poéticas de las cuales también hacen uso estos personajes. Pero bueno, te felicito y muchas gracias también por tu participación. Más adelante vamos a comentarlo más ampliamente con el resto del público. Y bueno, vamos a dar paso ahora a la participación de Jesús Edgar Enríquez Mayoral con la presentación titulada Miradas sin orillas.
Por favor, también, Jesús, te pediré que en el término de un minuto nos menciones tu formación y, bueno, el semestre en el que cursas y la maestría. Por favor. Pues soy compañero de Meli Lomelí. Estamos en el cuarto semestre de la carrera, bueno, de la maestría, perdón. Y mis licenciaturas son, primero hice literatura iberoamericana, y algo que me parece, bueno, ahorita estaba pensando es de que me gustó o seguía mucho la línea de Ricardo Piglia, ¿no? Para hablar sobre la ficción. Después hice una segunda carrera en filosofía y ahí empecé como a tener intereses por la ética bastante, como, pues sí, cómo somos nosotros individuos frente a otros, ¿no? Después de eso, pues tengo un poquito de también intereses y estudios en psicoanálisis, y ahorita con la maestría en estudios visuales, pues se amplía ese panorama. Digamos que esos son como los estudios generales que tengo. Ajá, y bueno, tal vez se dan cuenta como que estoy picando un poquito de todo, y de eso es como mi tesis, ¿no? Es decir, así trabajo. Tengo como dudas acerca de la política desde, no sé, probablemente como desde los 18 años, y cuando les hablaba de la ficción es porque en algún momento leían, bueno, en la literatura hay como un rompimiento, ¿no? Es decir, la forma de representación se hace la pregunta, bueno, ¿y qué es la ficción y qué no es la ficción, ¿no? De hecho, muchos de los escritores a partir de los años 70 tienen como esa interrogante, ¿no? Cuando uno está escribiendo, ¿qué es la ficción? Bueno, pero ¿qué pasa cuando sacamos eso del campo estético, ¿no? Es decir, de la literatura, y lo llevamos a nuestros propios interrogantes? Creo que ahí se vuelven como preguntas filosóficas que se pueden vivir todos los días, ¿no? Por ejemplo, se ha visto también en el cine la película Matrix, pero esta es, no sé, es una charla, una idea que viene desde Platón, ¿no? Es decir, lo que vemos nos está engañando. Y aquí ya entramos, por ejemplo, en lo que intento investigar un poco, ¿no? ¿Cuáles son los límites de nuestra mirada? Es decir, aquello que nosotros estamos constantemente viendo, ¿qué identifican, no? ¿Qué ven? ¿Cuáles son los límites de esa realidad? ¿Cómo la construyen a su vez? Entonces ahí podemos preguntar, bueno, ¿eso es ficción o no? Esa era una de las interrogantes que tenía hace bastantes años, y que de alguna manera el psicoanálisis me ayuda como a esclarecer un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de repente se puede dar cuenta que las palabras como verdad o mentira de repente sobran en los discursos. ¿Por qué? Porque cuando uno construye su realidad, por muy ficcional que sea, también es la verdad de uno. Pero esto ya entra así como en choque. ¿Por qué? Porque tampoco somos individuos aislados, ¿no? De repente uno dice, bueno, sí es mi verdad, sí soy un ser que construye a partir de toda su historia propia, y de repente la tiene que trasladar al mundo. Sin embargo, ahí está el gran problema ético, ¿no? Que el mundo se termina pues fuera de mi piel, es decir, va a haber un otro. Ahorita estamos charlando con un montón de personas, usted nos está entrevistando y tiene su propia construcción. Y de repente cuando dos sujetos o dos personas o más personas se tienen que encontrar y se tienen que empezar a relacionar, y de repente tenemos esta frontera que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje es una frontera bastante difícil, porque yo puedo empezar a decir algunas cosas y uno, por inercia histórica, propia, psicológica, cultural, empieza a hacer relaciones, ¿no? Y son relaciones de muchos índoles que hay que pensar. Por ejemplo, relaciones emocionales, ¿no? Yo puedo decir cualquier cosa y en este momento probablemente suena o le hace eco a una emoción o a un pensamiento. También somos sujetos relacionales en el pensamiento. Y ahí está la configuración que yo tengo una duda. Y es la duda de, por ejemplo, de ese ensayo que hice para el texto, ¿no? ¿Cómo, de alguna manera, conjugamos todo? Es decir, Nelly Lomelí, ahorita mi compañera estaba hablando de la ciencia, y es que la ciencia también creo que plantea un problema que es muy interesante en esto que intento decir. La forma en la que ha trabajado la ciencia normalmente es como pensamos un objeto y lo dividimos en sus características y estudiamos cada una de sus características. Si pensamos en los sujetos, entonces lo estudiamos políticamente, biológicamente, químicamente, filosóficamente, ¿no? El problema es que cuando quieres conjugar todo eso, parece que el resultado es muchísimo más que la conjugación de sus partes, ¿no? Y eso pasa. Y ahí hay un concepto que a mí me parece como muy interesante, que es la inmanencia, ¿no? Es decir, entonces tendríamos que empezar a pensar de formas como más totales, es decir, cómo es un sujeto en su historia, en su psicología, en su cultura, y ahí se crea una mirada. Es decir, todo eso que está constantemente
fluyendo dentro de los individuos, nos hace una mirada. Y esa mirada va a ser los límites que tenemos para confrontar nuestra realidad, para entender nuestra realidad. Creo que todo lo que intento decir con todo esto es justamente de lo que va mi trabajo, ¿no? Y de lo que va ese ensayo. ¿Cómo miramos? ¿Y dónde están puestos nuestros límites? Porque también son unos límites que están en la realidad. Es decir, en el momento en el que nosotros ya delimitamos por todas esas construcciones nuestra mirada, también nuestra realidad de alguna manera se va a interpretar de esa forma, ¿no? Y creo que ese es el gran problema al cual llego y que, no sé, habría que poder discutir, ¿no? Cómo salir de él. Me parece que nada más los dejaré así como un poquito, sí, como un poquito introducidos. Me parece que algo de lo que llego o intento ver es de que hay como epistemologías sobre esa mirada. Es decir, todo lo que acabo de decir ocurre en los sujetos, pero hay lógicas, ¿no? Esas lógicas nos trascienden porque vienen de la cultura y vienen de muchos estratos, pero nos enseñan a ver. Es decir, este es el ejemplo así casi más canónico. Nosotros miramos como seres occidentales porque tenemos la lógica aristotélica todo el tiempo, ¿no? Esto es efecto de esto y después viene Newton y todo eso es la lógica. Pero, ¿qué pasa con la mirada de un chamán? Trabaja bajo otra lógica, ¿no? Y lo que ve, entonces, ¿qué es? Es una realidad. ¿Cómo compartimos las dos realidades sin negarlas, ¿no? Esa es como mi pregunta. Eso es lo que trabajo y, bueno, es lo que me gusta. Sí, Jesús, perdón, ¿te interrumpí o ya Ya había terminé? terminado para no ocupar más tiempo. Sí, pues de igual manera, ¿no? Lo leí hasta 2 veces tu texto, porque como bien dices al principio, estás merodeando, estás tratando de, pues, de descubrir realmente hasta dónde está este límite de esta mirada, como si es una construcción estrictamente social, con todas estas influencias de las que nos acabas de mencionar. Sin duda en tu texto abordas hasta Starbucks, o sea, se me hizo un texto totalmente completo, bueno, con muchas propuestas y que de pronto finalmente en la conclusión decías, bueno, y dejo nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Cuál es esta mirada? ¿Cómo se construye esta mirada? ¿Qué realmente es lo que estamos viendo? ¿No? Entonces, bueno, yo creo que también el resto del panel, el resto de los colegas que están ahorita observándonos y escuchándonos también van a tener seguramente algunas preguntas al respecto. En lo personal también me dejó con muchas ideas, pero bueno, espero que finalmente después de que terminemos esta presentación y que podamos resolver algunas preguntas. Pero felicidades de antemano también, Jesús, y pues al igual que Nelly, muy valientes después de estar revisando y averiguando por otras áreas disciplinarias que confluyan en este estudios visuales. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, nuevamente. Y vamos con nuestra tercer participante, que es Cecilia Valentina Quiroz Ramírez, con la presentación Plataformas de Emparejamiento, Elementos Lúdicos de la Cultura Contemporánea, un acercamiento al juego desde el confinamiento. Por favor, Cecilia, la misma dinámica de los antecesores, brevemente tu formación y bueno, adelante, por favor. Gracias. Bueno, yo también soy estudiante del 4º semestre de la maestría. Mi formación fue arte digital, ahí también en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, ya desde hace tiempo he tenido como este interés de cómo es que los sujetos nos relacionamos, nos comunicamos y conectamos con otros a partir del uso de apps de emparejamiento digital. Y de hecho la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ya ha sido testigo de este interés. No, muy interesante. Me gustó también revisar cómo ha evolucionado este trabajo. Pero bueno, adelante, por favor, da comienzo a tu presentación. Bueno, yo también en consideración el hecho de que pues estábamos pasando este turbulento espacio y un poco inusual, esta cosa de la pandemia por COVID, en la que se ha percibido como una alza en ciertos consumos de contenido digital. En este caso, pues a mí me interesó este consumo en plataformas de emparejamiento digital y cómo estas eran una opción de relacionarse y compartir con otros a pesar como de este interés de contener la pandemia a partir como de un distanciamiento social, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo les presento es un poco cómo a partir de este fenómeno que ha sido como tan inusual, jugamos a partir como de que intentamos como poner en suspensión
un hecho que probablemente nos puede considerarse muy abrumador, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que justo jugamos, ¿no? Y nos acercamos a ciertas cuestiones a las que podemos tener acceso para suspender, ¿no? O olvidar un poco una realidad que se vuelve terriblemente abrumadora, ¿no? Entonces, claro que Byung-Chul Han, por ejemplo, diría que el Homo Ludens está todo el tiempo divirtiéndose y busca solamente jugar. Si bien es cierto, creo que no nada más buscamos jugar, ¿no? Entonces, sino también crearnos realidades alternas de una situación que nos ha estado como angustiando durante mucho tiempo. Entonces, durante mi estudio, lo que yo analicé fue que estas plataformas de emparejamiento digital convocan a sus usuarios a unirse a una red en donde conocer y comunicarse puede ser tan sencilla como este juego, ¿no? Entonces, este vínculo no, para otros no implica más que la creación de imágenes y imágenes fotográficas para mostrarse, para darse a conocer. Entonces, pues sí, retomé este fenómeno de la pandemia que durante los primeros meses del 2020 las autoridades sanitarias resaltaban como el riesgo del contagio, ¿no? Por lo que implicaban esta separación, este confinamiento que nos obligaba de alguna forma a mantener este distanciamiento social. Y pues quizá cuando terminé este análisis, bueno, a 8 meses de que el virus haya sido declarado y ya ahorita vamos para más de un año, una de las estrategias pues ha sido esto, ¿no? Quedarse en casa, mantener como cierta distancia y pues en esto pues también a muchos creo que nos generó como estas crisis de ansiedad por no tener como un contacto, ¿no? Los dispositivos y computadoras pues se conectaron como en más bien no resolvieron como el problema, pero sí fueron un paliativo, ¿no? Entonces, pues yo lo que hice fue esto, pues también me interesaba como este consumo de producciones audiovisuales, que no nada más eran como en streaming, sin películas o series, sino también este consumo y producción de pornografía y en ciertos sitios de internet, porque resulta interesante porque este imaginario como del virus permeó como toda su producción. Entonces, pues sí, ¿no? Intentábamos como asimilar esta crisis desde la ligereza con elementos que pues también nos recordaran que pues también estábamos en un problema, ¿no? O estábamos en una situación que no fuera como tan cotidiana, ¿no? Entonces, pues sí, de alguna forma lo que yo hacía pues era darme cuenta de todas estas cuestiones que se estaban produciendo, que estaban produciendo imágenes. Y pues sí, claro, compartir ciertos aspectos que podrían como resultar pues similares a la producción como de imágenes, ¿no? Entonces, pues sí, concluyó un poco como que la experiencia cara a cara se había transformado a una experiencia cara de dos pantallas y ser ese metro de sana distancia con la realidad. De eso les puedo decir. Muy bien, Cecilia. Sí, sin duda, desde mi punto de vista, creo que justamente este confinamiento vino a fortalecer este encuentro, esta necesidad de encuentros, ¿no? En las redes. Y bueno, creo que en ese sentido también, y fue por eso que mencioné esa evolución que hubo en tu trabajo, ¿no? Y repito, lo fortaleció y seguramente también nos puedes compartir varias experiencias más al respecto. Me gustaría también, me gustó esta parte en la que mencionas el enjambre digital, ¿no? Sí lo mencionabas, ¿no? Al respecto, como una comunidad que justamente es esta masa de ruido que, bueno, ha sido como un efecto ahí muy, muy interesante. Pero bueno, lo dejaremos también para el final, ya que estamos en el tiempo justo para que comience la siguiente mesa. Les agradezco a los 3 participantes, pues como es ahora, un aplauso virtual a ellos 3 y un agradecimiento por la presentación y por permitirme compartirlo con ustedes. Muchas gracias. A continuación, la maestra Maribel Rojas. Muchas gracias, maestra Gisela. Muchas gracias, Nelly, Cecilia y Jesús.
Bueno, en este caso me va a tocar presentar el capítulo número 2 del libro, que lleva por título Estética Visual Aplicada. En esta ocasión vamos a presentar a Enrique Romero Cruz. No sé si se encuentra entre los participantes, Dayanira Fernanda Reyes Hernández y Rosalba Ceballos Bello. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por compartir sus investigaciones y los intereses también personales de cada uno. Enrique Romero Cruz nos va a presentar el apartado que se llama Anatomía de un cuerpo escritural. En este caso vamos a llevar el mismo orden de un minuto para que puedan comentarnos su formación y después damos paso a la presentación. Adelante, Enrique, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, mi presentación va a ser muy rápida, bueno, por los tiempos. Bueno, yo soy de formación licenciado en Sociología por la UAM, Xochimilco. Sin embargo, posteriormente me desenvolví como dramaturgo y cercano a las letras. Que fue lo que desencadenó mi interés por la escritura, que digo, esto lo digo porque fue motivo de que yo me acercara a la maestría de estudios visuales. Yo tenía una inquietud de cómo podríamos o cómo se podría ver la escritura no desde un punto de vista discursivo, ¿no? Y en esta medida sí ha sido todo una búsqueda que ya aquí en la maestría fui conociendo al postestructuralismo y ya a una cuestión más profunda en donde esa corriente filosófica francesa analiza o cuestiona el logos de la escritura, ¿no? O sea, la forma de la escritura como un orden de pensamiento, y a partir de ese momento a mí me ha servido como cuestionar la escritura no desde la forma discursiva, sino como un carácter material, ¿no? O sea, me interesa a mí el carácter material de la escritura, no nada más discursivo en este sentido, pero para que se pueda dar esta visión de la escritura también tiene que haber una perspectiva del cuerpo, porque una nueva perspectiva del cuerpo, porque regularmente se piensa a la escritura como producto del pensamiento. Y como yo lo veo, la escritura está relacionada con todo el ser, con todo nuestro cuerpo, pero también como si pensamos la escritura como un producto del pensamiento, pues empezamos a relacionar como a la mente aparte del cuerpo, ¿no? Y en este sentido hay que unir cuerpo y mente, encarnarlo para que haya un mayor para que se comprenda mejor, ¿no? Y yo en este caso retomo la figura de algunos artistas como Antonin Artaud, y teóricos como Maurice Merleau-Ponty, aún en este artículo que se publica, a un director dramaturgo de teatro argentino, Emilio García Huevi, en donde yo veo esta escritura que no nada más es de un carácter discursivo, ¿no? O sea, esas son como mi búsqueda, y el artículo prácticamente se desprende del tronco que yo estoy investigando, ¿no? Y abre como una posibilidad de mi investigación, y bueno, eso sería prácticamente mi presentación del artículo. Espero no haber sido muy breve. Pues sí nos has dado muy concretamente de qué trata el artículo, o en este caso el ensayo. Me parece que estos tres ensayos que se agrupan en el segundo capítulo se mantienen bajo un hilo conductor que es el cuerpo. Entonces, ahorita que terminemos vamos a encontrar justamente esa parte. Te agradezco mucho la participación, Enrique. Ahorita regresamos. Gracias. Muy bien, pues continuamos con Dayanira Fernández Reyes Hernández. No sé si quisieras iniciar con tu presentación. Gracias.
Gracias. Sí, gracias. Bueno, yo soy Dayanira Fernanda Reyes Hernández. Soy licenciada en Psicología por el Instituto Universitario del Estado de México. Actualmente igual estoy cursando el 4º semestre de la maestría en Estudios Visuales. Pues bueno, como mis compañeros ya lo han dicho, ¿no? Este libro aborda distintos temas en relación, en torno a la imagen. Y pues bueno, lo que me hizo abordar el tema de la prostitución y el cuerpo de la prostituta ha sido una pregunta que quizás sea muy, muy cotidiana, ¿no? Pero que creo que ha podido como guiar esta parte, ¿no? A mí me causaba duda, ¿no? De por qué es el oficio más antiguo, ¿no? O sea, si hubo otros oficios, ¿por qué este se le reconoce como tal, ¿no? Y pues bueno, de ahí surge esta investigación donde hago un recorrido, un análisis histórico de la representación del cuerpo de la prostituta, en el que se divide principalmente, bueno, que aborda desde Mesopotamia hasta la época contemporánea. En este apartado hago una división de 3 grupos, aunque distan de ser, digamos, idénticos. Logran representar el cuerpo porque aunque esté presente, aunque esté dividido, aunque esté ausente o fragmentado, ¿no? Conserva una virtud simbólica, ¿no? Que expande el cuerpo más allá y lo expone, ¿no? En un potencial de una creación visual. Para ello abordo principalmente obras artísticas y analizo el contexto de alguna manera, el contexto histórico por el cual se fueron como desenvolviendo, qué era lo que sucedía. Entre estos 3 grupos, primero hago la división de una literalidad de la imagen, es decir, en la imagen es que conserva, digamos, un principio, un rasgo que permanece a una unidad, ¿no? Y sigue siendo como fidedigno a la imagen original que representa, ¿no? Principalmente, por ejemplo, veíamos, bueno, se ve en Mesopotamia, ¿no? Una representación dada por añadidura de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque la prostituta ocupaba un lugar sagrado, ¿no? No había esta necesidad, no había una amenaza que atentara contra la imagen, ¿no? Entonces, bueno, eso pasa en el primer apartado, ¿no? Se ve cómo está esta cuestión de la imagen, todo lo relacionado a la naturaleza, principalmente a los dioses, justo como estaba la sexualidad ligada a esta parte natural, ¿no? Contrario a lo que ahora se ve, el sexo, por ejemplo, ahora es totalmente cultural, ¿no? Hay ciertas normas, ciertas cuestiones que regulan el modo de llevar a cabo, ¿no? Ciertas prácticas. Entonces a esto me refiero a la literalidad. Posteriormente hablo de vemos cómo podemos apreciar que el cuerpo se va mostrando de alguna manera disforme, ¿no? La imagen, no obstante, esta conserva su capacidad de ser reconocida sin ser una réplica, pues, del objeto, ¿no? Esta cuestión de disforme no solamente es una cuestión relacionada a la imagen forma, ¿no? Sino también a una imagen pensamiento. Vemos que también hay cuestiones que han atentado a esta imagen y que la prostituta ha encontrado medios necesarios para poder hacerse visible, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media hubo una gran recesión, ¿no? En muchos sentidos, y el cuerpo era producto de pecado, ¿no? Entonces, todo lo que estaba ligado a este cuerpo era, pues, era alejado, ¿no? Era alejado, era considerado obsceno, etcétera, etcétera, ¿no? Y posteriormente, vemos, por ejemplo, en el tercer grupo hablo sobre ay, se me fue el nombre. Hablo sobre una conceptualización, digamos, de algún modo, una alegoría del cuerpo, la conceptualización del cuerpo, y es que, ¿cómo es que este grupo de obras se diferencia de las anteriores, ¿no? Y empieza a ver unos rasgos predominantes que están un poco alejados como de esa literalidad, ¿no? O sea, no son tan evidentes, pero siguen
o sea, siguen presentes, pero casi, digamos, como que desaparecen en su totalidad, ¿no? Aquí se ve un cuerpo más allá de su epidermis, ocurre un desplazamiento de este cuerpo, el cuerpo es visto menos carne y más cosa, ¿no? Que incluso llega, por ejemplo, a mostrarse en una fragmentación, en una incorporalidad. En este apartado menciono un ejemplo de Duchamp, el de Tauschmidt, donde aparece un seno, ¿no? Hay un seno, pero ¿qué es ese seno? No es un fragmento de una mujer. ¿Por qué decimos que es el fragmento de una mujer? Porque tiene ciertos rasgos, ciertas características que identifican, ¿no? Pero lo que pasa aquí es una cuestión distinta, ¿no? Es un seno que tiene una imagen, pensamiento, ¿no? Una representación virtual de ese cuerpo. Es decir, lo que ve el espectador no solo ve un seno, ¿no? Ve una mujer en su totalidad. Y pues, bueno, eso es de lo que hablo en... Gracias. Muchas gracias, Dayanira. No te vayas, aquí estamos todavía. Agradezco tu participación, pues vamos a dar paso a Rosalba Ceballos Bello, quien nos va a hablar también sobre su artículo. Hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, sí, como usted ya lo dijo, mi nombre es Rosalba Ceballos. Mi formación inicial, pues soy artista plástica, estudié en la Facultad de Artes Plásticas de la UAM y pues ya después sigo estudiando y también soy licenciada en Pedagogía. Perdón, se me pasó a decir que tu artículo es tiempo vivido, la línea de Ajá. vida que llega a la cicatriz. Sí. Perdona. No, no se preocupe, está bien. Voy a compartir pantalla. ¿Está bien? Bueno, el nombre del artículo es Tiempo vivido, la línea de vida que lleva a la cicatriz. La importancia de exponer la línea de vida corporal es ver cómo las imágenes bombardean a diario la corporalidad y cómo también se encuentra en contacto a diario con los otros. Ha hecho que se manifieste cierta vulnerabilidad en el cuerpo de las personas. Una línea de tiempo es el registro de todo lo vivido, de lo que marca al cuerpo. Es la vida la que transcurre y la que se deja ver y notar, la que muestra cómo envejecemos, las huellas adquiridas con la experiencia y cómo éstas se van incorporando en la piel poco a poco, algunas de ellas llegando a convertirse en cicatrices. Esa línea no es solo un registro del tiempo como tal, más bien es un registro de vivencias depositadas en la memoria, guardadas en forma de recuerdos, imágenes de cosas, lugares, personas y palabras con las que interactuamos en cierto momento y a las que por alguna razón les dimos la importancia suficiente como para no ser olvidadas. En este sentido, los estudios visuales juegan un punto de continuación de las artes plásticas, en las que el cuerpo fue el objeto de estudio, aunado a la necesidad de comprender ciertas transformaciones que le sucedían, y el intento de entender cómo el imaginario construye la identidad. La corporalidad, de cierta manera, ayuda a entender un problema, que se va gestando desde lo antropológico, lo social, lo psíquico, desde las experiencias y lo vivido. Habría que entender en un principio la diferencia entre los conceptos de cuerpo y corporalidad. El cuerpo, como siempre, va configurándose a través de su materialidad, y como lo define Jean-Luc Nancy, el cuerpo es material, lleno de otros cuerpos, con tejidos, es largo, es ancho, es hasta una idea. Es por ello que existen infinidad de definiciones, pero limitarlo no sería lo más viable para los estudios visuales, ya que lo que se busca desde aquí es encontrar una posible imagen o una crítica para dichos problemas que aquejan a la corporalidad desde hace mucho tiempo. La corporalidad se vuelve fundamental desde la óptica social, ya que ayuda a entender esos fenómenos que aún quedan inconclusos. En este sentido, Le Breton entiende la corporalidad desde lo social. Es por ello que se puede observar cómo el cuerpo es una construcción simbólica y cada individuo puede construirse la imagen corporal que más le satisfaga. Además, por medio de la corporalidad se construye la relación con el mundo o contexto. El cuerpo, en este sentido, es ese vector semántico por medio del cual se construye la evidencia de la relación con el mundo. Esto es, no solamente las actividades perceptivas, sino también la expresión de los sentimientos, las etiquetas de los hábitos, de interacción, de gestualidad y la mímica, la puesta en escena de la apariencia,
los sutiles juegos de la seducción, las técnicas del cuerpo, la puesta en forma física, la relación con el sufrimiento y con el dolor. Y pues eso sería algo de lo que se aborda en el artículo. Y pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, Dayanira y Rosalba. No sé si pudieran regresar a pantalla, Enrique y Dayanira. Tengo una serie de preguntas. Leí los textos de los tres, me parecieron muy interesantes, sobre todo lo han estado mencionando desde perspectiva. Para Romero Cruz, ojalá me pudiera responder en la sesión de preguntas. ¿Podríamos considerar que la escritura del cuerpo serían los movimientos que tiene este en el espacio o la secuencia de ellos? Y también otra de las preguntas sería, ¿desde lo simbólico se puede decir que las arrugas del cuerpo son su propia escritura? A Dayanira me gustaría preguntarle, ¿la representación de la prostituta se reduce a la representación de lo sexual? Y el fragmento del cuerpo entonces es representado más con un objeto de deseo. Esas serían las dos preguntas. Me surgió una duda también, ¿cómo se representa al prostituto en la actualidad? Si es que hay un tipo de representación. Y a Rosalba me gustaría preguntarle, ¿podemos considerar que el tiempo vivido de una persona no es una elección, sino un condicionamiento marcado por el entorno sociocultural? Sobre todo por esta mención de donde se comparte con los otros, ¿no? Donde prácticamente la huella de los otros se ve reflejada en nuestro cuerpo o en nuestra vivencia. Muchas gracias a los tres por la participación. Daré paso a la presentación de la tercer capítulo. Ojalá pudieran responder mis preguntas. Adelante, doctora. Muy buenas tardes. Entonces, vamos a dejar esas discusiones y preguntas y comentarios hasta última sesión, después de esta presentación de nuestra mesa. Ahora que vamos a presentar este tercer capítulo, que va a tener 4 presentaciones de este texto. Y primera, vamos a ver presentación de ensayo o texto, artefacto y memoria, antídotos contra la evanescencia digital, por Mari Carmen Cepeda Moreno. ¿Por ahí se encuentra? Hola. Sí. Muy bien, entonces, favor, misma dinámica, favor de presentarse su carrera y enseguida presentar su contenido del texto. Gracias. Gracias. Bueno, yo soy Mari Carmen Cepeda. Mi formación es de diseñadora gráfica y estoy cursando el 4º semestre de la maestría en estudios visuales en la Facultad de Arquitectura. Por eso me hice bolas. Pero bueno, yo les quiero compartir el trabajo que realicé. El artículo que yo presento es Artefacto y Memoria, Antídotos contra la Evanescencia Digital. Y este trabajo surge de la inquietud de mi investigación que parte de las redes sociales y de cómo la imagen digital que circula a gran velocidad es volátil, efímera y se acumula sin discernimiento. Entonces, yo en esta virtualidad de la imagen lo que noto es que se despoja su capacidad de presencia, pero sobre todo su capacidad de evocar memoria. Entonces, a partir de la memoria individual y la memoria colectiva, es que se constituyen los cimientos de la sociedad.
y mucho de esta memoria está en la imagen, está en los objetos y está en los espacios que habitamos. Estos tres conceptos son los que van hilando mi capítulo, mi artículo. Y bueno, la propuesta es crear un artefacto, ¿no? Que ante las tecnologías de la información que por diseño nos conducen al aislamiento, requerimos ciertas estrategias que nos permitan fortalecer ese tejido social en donde nos desenvolvemos. Es por ello que mi estrategia personal y la estrategia que yo propongo, pues es la creación de un artefacto de memoria. Entonces, este artículo es un trayecto por los conceptos de artefacto, de memoria y pues también de rituales, porque todo este tejido social se va enlazando en como con estas tres partes, ¿no? Yo al artefacto me refiero como ese objeto que nos acompaña, como esa herramienta, pero también como esa pieza que de alguna forma se ha despojado de su utilidad y que nos sirve para evocar memorias, que solamente por el hecho de verlas ya trae con ella una carga emotiva y de recuerdo que es muy potente. Entonces, bueno, la suerte de estrategia que yo planteo particularmente en este artículo es una bitácora de dibujo que se nutre de las imágenes afectivas, personalmente afectivas que circulan en la red. Particularmente, pues son las selfies de amigos y de personas cercanas, y lo que se pretende es que este artefacto sea ese detonador de memorias personales que abonan a mi entorno. En este caso, bueno, la idea de tomar imágenes, que este objeto se nutra de imágenes de la red, es justamente darle cierta presencia a aquellos recuerdos que para mí son importantes de conservar, ¿no? De aquellos momentos que están marcando como una pauta en la vida, que para mí es importante traer como al momento presente. Y bueno, también para mí es muy importante que este proyecto de la bitácora, y bueno, se convirtió posteriormente en un libro de artista, para mí es muy importante porque se nutrió totalmente en la época de la pandemia. Entonces, fue también una estrategia de supervivencia frente a las cosas que nos estaba planteando la vida en este momento. Bueno, yo lo que recojo en este proyecto es la singularidad que tiene la imagen digital, estos códigos que tienen las imágenes que vemos en las redes, que tienen como su propio lenguaje, y lo que hago es trasladarla a un terreno de una lógica plástica, a una lógica de línea, de mancha, a un lugar donde el error no existe, ¿no? Donde estamos acostumbrados a que siempre hay un control Z, que siempre hay un deshacer, y en este proceso matérico, pues eso no existe, y también eso de alguna forma es como tomar otros riesgos frente al mismo proceso creativo. Y bueno, para mí es también muy importante mencionar que este proyecto en ningún momento pretende ser una crítica tecnofóbica, porque cuando comencé mi proyecto de investigación de la maestría, no, bueno, yo estaba primero enamorada de las redes, pero después decía yo, no, esto no puede ser posible, ya no quiero nada de redes. Y bueno, ahorita ya una vez reconciliada, pues esto no es una crítica tecnofóbica y es solamente un fenómeno en el que estamos inmersos, que es imparable y que sigue creciendo. Y bueno, tampoco pretende ser una retrotopía, ¿no? Que plantea que todo tiempo pasado fue mejor, porque pues eso no existe, eso realmente no existe. Y como mencionaba antes, bueno, el artefacto es una resistencia frente al olvido de la velocidad, de los consumos culturales que hacemos, ¿no? En esta visualidad contemporánea, y donde la falta de presencia desdibuja las memorias antes de que éstas lleguen a ser. Y bueno, me gustaría mucho mostrarles la bitácora de dibujo, que son imágenes totalmente sacadas de la selfie de gente que aprecio, de gente que quiero, mis amigos, mi hija y sus amigas. Y bueno, para mí es importante mencionar que posteriormente esta serie de dibujos de la pandemia, bueno, como parte del proyecto de investigación de la maestría, se han convertido pues en una serie de grabados para conformar un libro de artista. Y justamente el grabado
como artefacto, antídoto de la memoria, ¿no? Y bueno, aquí es un poco el proceso de lo que estoy produciendo. Y bueno, a grandes rasgos esa es la idea y el contenido del artículo que presento. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Es que voy a hacer algunos comentarios o preguntas en la sesión después para que le den espacio y suficiente tiempo para los compañeros. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Ahora vamos a tener presentación del texto del medio de los medios de los medidos, el objeto híbrido escultórico que se genera a través de la expresión tecnológica. Va a presentar Manuel López Flores. Ya, adelante, de misma dinámica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla un poquito. Voy a ser muy breve. Y pues en realidad este apartado de este capítulo, igual que Mari, yo estudio la maestría en estudios visuales. Mi formación es como artista plástico dentro de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y pues mi formación, digamos que me especialicé en la escultura. Entonces, pocos años después yo entré a trabajar, y cuando entro a trabajar me dicen que había una plaza en divulgación de la ciencia. Y pues al no haber papán, tortillas, ¿no? Entonces yo me agarré de ahí de divulgación de la ciencia y empecé a ver muchas similitudes entre los avances tecnológicos, tecnocientíficos, teorías de física cuántica, igual que Nelly, y los intenté aproximar a mi producción plástica. De aquí es como empieza a surgir esta duda, ¿no? De si existen los medios. Poco tiempo después me topo con Lev Manovich y él dice que si hay un medio de los medios y este medio de los medios está en la internet o es propiamente el internet. Pero pues ese medio me dejaba a mí como que pues, desolado, ¿no? Decía, pues cómo nada más el internet y mi escultura dónde está, cómo puedo producirla, cómo puedo hacerle ahora para encontrar una nueva forma de producción, y pues más a mí que me gustaban las formas tradicionales. Entonces surge de ahí de explorar un poquito lo que son los objetos híbridos. Y estos objetos híbridos, si aún se podrían llamar escultóricos, aún utilizando plaquitas como esta de Arduino, utilizando sensores de movimiento, programas computacionales, algoritmos computacionales, y es de aquí que me nace esta idea de poder aprender esto a través de este artículo y a través de mi trabajo de TTG, que estoy trabajando en la maestría, que bueno, ya está por concluir. Y entonces me doy cuenta de que lo que yo necesito es una especie de definición para poder definir mi trabajo y para poderlo aproximar a esto que yo quiero conocer más de cerca, ¿no? Que es el avance tecnológico. Y yo propongo una serie de objetos como este, que se llaman objetos híbridos escultóricos. ¿Por qué se llaman objetos híbridos escultóricos? Pues porque yo pienso que dentro de todo esto, aunque esto sea una pantalla, hay ciertas esencias de la escultura, como es el jugar con el espacio, el jugar con los mismos medios y el jugar con la interacción con un espectador, ¿no? Si bien aquí la pantalla a veces puede ser una especie de separador para las piezas artísticas, también puede ser, como en el caso que decía Valentina, un lugar que nos aproxima, ¿no? El 1,5 metros de distancia, que nos deja también mediar entre nuestros objetos. Es así como yo llego a esto. Y finalmente, en todo este andar, lo que yo empiezo a ver, lejos de una suplantación de las viejas técnicas, lejos de algo artificial que va a llegar a quitar algo orgánico, pues al contrario, una expansión de la escultura, ¿no? Una expansión de la escultura hacia estos medios computacionales, hacia estas pantallas que nos proporcionan, si no a lo mejor un recorrido tangible físico, nos proporcionan un recorrido en 360 grados visuales y se convierte como en lo que decía Nelly, ¿no? El ver aquí teorías físicas, pero a forma de imagen, no nada más teorizarlas en fórmulas, sino verlas reflejadas y cristalizadas en un objeto. Bueno, por mi parte, eso sería a grosso modo, a grandes rasgos, de lo que trata mi capítulo.
Y pues aquí está mi contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel. Una presentación muy concreta y también las imágenes está bastante interesante. Vamos a comentar después en la sesión de preguntas. Y ahora vamos a ver presentación del texto Necroimaginarios, producción producción de imágenes desde dentro y fuera del territorio del narco. Va a presentar Mónica Martínez Pérez. Muchas gracias. Adelante. Hola, ¿qué tal? Igual repito mi nombre, Mónica Martínez Pérez. Estudié Artes Plásticas en la Escuela de Bellas Artes de Toluca y ahorita me encuentro en el cuarto semestre de la maestría en Estudios Visuales de la Facultad de Artes. Pues bueno, voy a iniciar, ahorita les voy a presentar unas imágenes. Primero me gustaría explicar más o menos de dónde viene el concepto de necroimaginario. Voy a separar un poquito esta palabra. La idea era justamente pensar en estos imaginarios que tenemos. O sea, un imaginario social se supone que es un conjunto de imágenes con las cuales nosotros nos relacionamos y con las cuales podemos socializar. Entonces, pensando en cómo el narcotráfico ha afectado ciertos espacios sociales y cómo es que ha modificado sus prácticas sociales, sus maneras de ver, sus maneras de hacer, y en cuanto a la cultura visual, influye bastante en las maneras de ver una imagen y de producir imágenes. Entonces, si yo pienso primero en estas prácticas que tienen que ver con los imaginarios sociales y lo pienso más en cómo el narcotráfico ha dejado ciertas huellas en el territorio que tienen que ver con el cuerpo, con la muerte, con lo, suena muy feo decirlo, pero con lo sangriento, ¿no? Entonces, pienso justamente en esta idea de unir esta, o sea, no crear, porque no es propio el concepto, sino más bien trabajarlo, ¿no? Puesto que ya había una, si no me recuerdo, es Patricia Córdoba quien estuvo como abordando más o menos, pero de manera muy somera, lo que es el necroimaginario, la quien explica que es estas imágenes sensoriales que se relacionan con la muerte, ¿no? Pero ella lo ubica más en el sentido como de la narrativa, ¿no? Yo lo pienso en cuanto a las imágenes. Entonces, si pensamos este concepto y aplicado en los territorios que han creado, digo creado porque se han situado el narcotráfico en ciertos espacios y han generado territorios, pienso que hay maneras de producir imágenes desde adentro del territorio y desde afuera del territorio. ¿A qué me refiero con ello? Desde adentro sería como esta manera bueno, más bien sería como a partir de las personas que viven el fenómeno, que tienen de frente como todas estas imágenes, todas estas presencias, digo presencias como, no sé, las camionetas con agentes, bueno, con sicarios, ¿no? La visibilidad igual de agentes armados dentro del espacio y de los levantones y los cuerpos que han dejado en las calles como huellas del tipo de, bueno, de tipos de violencia que se genera en este espacio. Ahora serían las imágenes de las cuales, por ejemplo, como daño, no tengo acceso como tal, pero tengo imágenes mentales de lo que sucede en ese espacio. Entonces serían dos tipos de imágenes. Aquí voy a presentar rápido, a ver, déjenme ver, compartir pantalla. Compartir. No sé si la estén viendo en estos momentos. Sí. Ok. Entonces, a partir de estas dos maneras de ver desde dentro y desde afuera, hago una subclasificación de tipos de imágenes que se pueden producir en torno a la noción de necroimaginario. Para ello retomo a 4 artistas. Hablo que hay maneras de producir imágenes desde el cuerpo, que sería en este caso las obras e imágenes, digo no nada más de arte, porque aquí por ejemplo retomo al fotoperiodista Fernando Brito,
quien dentro de su producción el cuerpo es parte fundamental de su obra. Entonces habrá tipos de imágenes que se crean a partir del cuerpo, donde el cuerpo es el principal actor, por decirlo así. En el segundo, retomo la obra de Teresa Margolles, la cual se titula ¿De qué otra cosa podemos hablar? A ella la pongo desde la producción desde huellas, porque lo que hacía Teresa Margolles con esta pieza específicamente era ir a las calles y con sábanas, telas, acercarse a donde encontraban como cuerpos dejadas igual por el narco y limpiaba la sangre. Esta pieza la presenta en la Bienal de Venecia, hace un performance en donde humedece estas telas, pasa a tapiar la sala de Estados Unidos y posteriormente cuelga estas piezas, ¿no? En este caso, insisto en que la puse desde la huella porque lo que hace es recurrir como al resto que deja y las huellas y las marcas que deja el narco en las calles, en un territorio en específico. Posteriormente retomo la obra de Erika Dietz, la que se titula Sudarios, la producción desde la memoria. Esta artista colombiana lo que hace es recurrir a las personas que fueron víctimas o sobrevivientes del conflicto armado en Colombia. Muchas de esas, este conflicto armado también tiene que ver con el narco, bueno, tiene una cierta relación, y lo que hace es fotografiar a las personas mientras ellas van narrando como su experiencia a la hora de las pérdidas de sus familiares, ¿no? Entonces lo que hace es imprimirlo sobre una tela que se llama sudario, que en algunas culturas es utilizado para colocarlo frente al rostro de las personas que fallecieron. Ella la colocó desde la memoria porque lo que hace es recurrir a las personas que vivieron estas actividades y recurrir a sus anécdotas, a sus experiencias, y lo que hace es más que nada retratar justamente las marcas y los gestos que dejan las personas cuando van narrando aquellas historias. Bueno, mejor dicho, experiencias. Y por último, en este capítulo igual coloco las producciones desde el imaginario. En este apartado utilizo la obra de Juan Manuel Echeverría, que se titula La guerra que no hemos visto. Esta obra es una serie de pinturas realizadas por desertores de las FARC, paramilitares y algunas víctimas igual del conflicto armado en Colombia. Y lo coloco como imaginario porque, bueno, estas personas no son primero que nada artistas, por decirlo así, o sea, que se dediquen a hacer arte. Más bien estos eran personas que el taller lo utilizaban como para externar sus experiencias e incluso les servía como manera de hacer catarsis o de generar como duelo, ¿no? Y lo que las personas iban creando era hacer como los espacios que ellos ubican, identifican, en donde sucedían como estas cosas. Tal vez para nosotros, México, bueno, mexicanos, no tendremos como la noción de a qué lugar se refiere esta imagen, ¿no? Pero son imágenes reconocibles para las personas que vivieron este conflicto. Entonces, por eso mismo lo coloqué como en el apartado de imaginarios. Bueno, nada más para cerrar, esta clasificación de maneras de hacer también se pueden ubicar quiénes son los artistas y los productores de imágenes que viven o producen imágenes desde adentro del territorio, que en este caso sería Fernando Brito, que es un fotógrafo de Culiacán. Él vive justamente este fenómeno y tiene cierto acceso para hacer esta producción, y lo que hace es crear como una mirada, ¿no? Generar una mirada. Y los desde afuera, la producción desde afuera serían estos últimos tres productores de imágenes que recurren a la anécdota de alguien más, pero más bien ellos no tienen como el acceso al fenómeno como tal. Entonces, bueno, igual ya para cerrar, esta idea de necroimaginario sería como las maneras, cómo el narcotráfico ha influenciado en las maneras de producir imágenes,
en los espacios que han sido territorializados a partir de la violencia por el narcotráfico. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Entonces, vamos a dejar la última presentación de nuestro capítulo y después discutimos sobre ciertos aspectos, ¿no? Muchas gracias. Entonces, último texto que nos va a presentar es Cómo luce arte islámico con herencia maya. Va a presentar el autor Jonathan Israel Primero González. ¿Ahí se encuentra? Hola, ¿cómo están? Hola, Jonathan. Gracias. Sí, hola, pues mi nombre es Jonathan Israel, soy de formación licenciado en comunicación, me desempeño como creador de motion graphics y edición de video, aparte de que tengo pues ahí algunos roces con el activismo con ciertos grupos vulnerables y todo esto me permite tener como un panorama amplio de acción dentro de este espectro de la cultura visual. Les voy a compartir como algunas imágenes, como ya... desde un instante. Aquí está. Un momento, por favor. Creo que tengo aquí varias cosas abiertas. Bueno, mientras tanto les quiero como ir contando acerca de la metodología que yo seguí para la escritura de este capítulo que está íntimamente ligada a la construcción del tema de mi trabajo terminal de grado. En 1994, un grupo de musulmanes españoles se acercan a las comunidades tzotziles que participan del levantamiento zapatista, y en medio de todos estos roces se crean las primeras comunidades musulmanas pertenecientes a personas con ascendencia indígena en América Latina. De esto surge una comunidad que es la comunidad más longeva y que se mantiene súper vigente al día actual, que es la mezquita Imam Malik. De esta mezquita yo les agradezco muchísimo que me hayan permitido participar con ellos, y el ejercicio que realizamos en noviembre del año pasado es un ejercicio que va como muy relacionado en el orden de la fotografía social, según lo plantea Ritchie, en la cual se propician espacios para que las personas y los grupos puedan documentar sus propios procesos históricos y compartir parte de la cultura visual que se gesta dentro de sus culturas, ¿no? Entonces, este capítulo hace un poco parte de todo esto, mostrarnos cuál es la herencia que sobrevive de los pueblos tzotziles a raíz de sus conversiones al Islam. En este capítulo ustedes van a poder encontrar una serie de divisiones a partir de las fotografías que tomaron las y los niños de la comunidad, en la cual podemos ver cómo ellos se relacionan entre este grupo, cómo ellos identifican aquello que les parece bello según Islam, pero también según sus tradiciones de imagen que hacen parte de su recorrido histórico. Podemos ver espacios en los cuales se dedica la fotografía como un objeto de valor al mismo recinto en el cual ellos habitan y trabajan, como en este caso la mezquita Imam Malik, que es esta que ustedes pueden ver en pantalla. Cómo se relacionan las flores íntimamente con todo lo que ellos trabajan, teniendo en cuenta que las flores son objeto de deseo en el Islam desde años anteriores, casi desde el surgimiento de esta fe, y cómo se relacionan con las formas biomórficas que se trabajaban en San Juan Chamula desde sus orígenes. Podemos ver cómo los paisajes que hacen parte del entorno cotidiano demuestran también la belleza de Dios, y ahí ocurre un juego de miradas bien interesante entre yo veo a Dios con el ecosistema que me rodea, pero a la vez Dios me ve a mí también por ese mismo ecosistema, y cómo la imagen es un testigo de este juego de miradas, al igual que cómo se apropian espacios como este, en el cual estamos afuera de la iglesia de San Cristobalito, que es un recinto pagano, pero que al final refleja la belleza de Dios y del Islam en cómo se relacionan, en este caso la autora de la fotografía. Y al final comento un poco de cómo fue esta experiencia. Esta fotografía es una fotografía que se sacó en noviembre de este año en la mezquita Imam Malik, cuando las y los niños pudieron presentar ante la comunidad sus imágenes, mostrar cuáles son sus aportaciones
y crear una dinámica bien interesante según lo plantea Michel Maffesoli, que es esta idea de la religencia imaginal. Es decir, poder convivir y poder crear el lazo social a partir de imágenes. Entonces, esto es un poco de lo que yo abordo en mi intervención en este libro. Pues, eso es lo que tengo para compartir con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pues estamos logrando terminar dentro del tiempo. Yo me gustaría hacer pequeña intervención, no tanto las preguntas, es que los textos están bastante claros, lo que están abordando, y además con imágenes que nos ha mostrado, pues entendemos mejor modo, pero también hay ciertas preguntas o opiniones o comentarios que me gustaría hacer. Por ejemplo, Mari Carmen, que ha trabajado de sus argumentaciones de importancia de artefactos o materializaciones en el campo de arte, en nuestra tecnología de desmaterialización. Y esto, pues, digamos que estamos ya muy adaptada en este sistema de desmaterialización, y creo que en los años 60, 70, desmaterialización era como una vanguardia dentro del arte, pero ahora sí que quieren recuperar estas nuestras trabajos que otra vez concentre en la materialización. Entonces, en este sentido, obviamente para ustedes una realidad es que están perdiendo esas tradiciones de materialización y quieren recuperar de nuevo, porque las fotografías hasta los años 90, vamos a decir exacto, hasta 85, sí que tenía que ser, hasta fotografía tenían que materializarse, si no, no contaba como fotografía. Pero hoy en día, por esa hora digital, quizá fotografía no significa materializar. Entonces ahí sí que están haciendo sus trabajos, ¿no? Entonces, esa parte me gustaría escuchar opinión de ustedes, que como no, quizá no pasó esa época de materialización, es una limitación para expresión, y ahora están trabajando de materialización, es como otra alternativa. Entonces, como esa relación de desmaterialización y materialización en el arte, ¿cómo están tomando de su postura? Creo que a Manuel también haría misma pregunta, porque también usted insistía mucho de que materialización y demostrar relación física espacial es una cuestión muy importante como nosotros de áreas de escultura, pero está viendo otra forma también de introducción de tecnología. Es posible generar ciertos espacios físicos, pero intervención de desmaterialización. ¿Cómo lo estará viendo como productor o como estudiante de teoría artística? ¿Cómo están viendo esas relaciones de materialización y desmaterialización? Y desde la parte de Mónica está también vinculado, pero y también con trabajo de Mari Carmen, la memoria, y a partir de nuestra imaginación estamos construyendo nuestra sociedad, y comunidad o sociedad también, Estado-nación, es una comunidad imaginaria. Entonces, a partir de esa imaginación se marcan territorio, fuera y adentro, o exterior e interior. Entonces ahí sí que el papel de arte, tanto como materialización o desmaterialización, cómo están dividiendo nuestra imaginación. Entonces ahí sí más o menos no es pregunta precisamente lo que me hacen pensar cómo trabajaremos estas cuestiones tan sociales, arraigadas, de cuestiones de muchos
sectores muy compleja, ustedes como artista o como investigadores de lo visual, ¿cómo estaríamos, bueno, ya están expresando, categorizan las imágenes artísticas de tal modo, pero ¿cómo vamos a vincular con la gente que vive en esta sociedad imaginaria a través de estas imágenes? Este comentario que estoy haciendo a Mónica también dirige a Israel y ahora nos mostró ciertas imágenes por aparte islámico, pero también herencia maya, cómo está vinculada, porque como en nuestro local mexicano, obviamente hoy en día es todo global, en tecnología y en el mundo imaginario, pero cómo se vincularía y cómo defendería su idea de qué tiene que ver con esas imágenes islámicos y de la parte mexicana. Y otra cosa también, los islámicos, por su tradición y por su religión, tienen ciertas prohibiciones de representaciones. Y ahí creo que va a ser grave. Entonces, ¿cómo relaciona con nuestra sociedad contemporánea que tantas proyecciones y muchísimo peso de las imágenes? Esto sí que me gustaría que nos comenten un poco a nuestros públicos. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a cerrar nuestra mesa. Y creo que tenemos sesión de preguntas y respuestas. ¿A quién dirijo la palabra? Yo lo dejo aquí. Muchísimas gracias. Y muy interesantes sus trabajos. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Miki. Muchas gracias a los participantes de esta última sesión. Nos gustaría mucho escuchar las preguntas de los asistentes, de los participantes. Pues abrimos la sesión de preguntas. Si desean, pueden extender las preguntas, ya sea en el foro que se muestra o en todo caso levantando la mano para poder conocer sus inquietudes o algunas opiniones que tienen respecto a las presentaciones que se hicieron. Por el momento daré paso a la pregunta de Edgar Bernal. Le pregunta directamente a Nelly Lomelí. En tu análisis de la película Interestelar, ¿abordas la curvatura del espacio-tiempo? Sí, gracias. Bueno, de hecho, lo aborda la teoría de la relatividad, y es un tema sumamente interesante porque cuando Einstein nos plantea esta cuestión de que el tiempo no es una dimensión lineal quiere decir que es igual para cualquier punto donde nos encontremos, pues entonces el tiempo empieza a volverse elástico, ¿no? O sea, se empieza a expandir y a contraer. Eso es parte de lo que me parece interesante abordar en el artículo, puesto que el tiempo empieza a ser como una especie de, vamos a decir, como de dimensión, pero que se expande, se contrae y se dobla, ¿no? Y de hecho, es muy interesante que en la participación que tiene Carl Sagan con Kip Thorne en la novela que escribe Contacto, se consulta sobre esta parte y dice, bueno, si el tiempo se dobla, entonces es posible que haya conexión entre un tiempo y otro, ¿no? Porque está doblado, está curvado. Y de repente los agujeros negros pues empiezan a volver protagonistas en el cine, se empiezan a volver protagonistas en las series, en las novelas. Y bueno, una que tengo muy fresca ahorita, ¿no? La serie de Dark, bueno, sobre eso va elaborando su historia, ¿no? Esta parte de los viajes en el tiempo, que si bien sigue siendo ficción,
lo cierto es que se basa en que el tiempo no es lo que nosotros habíamos pensado o con lo que habitualmente nos vinculamos cuando pensamos en el tiempo. Por eso me parece muy importante que empecemos a generar estas nuevas imágenes, que ciertamente el cine nos ayuda, los medios audiovisuales nos ayudan a través de series, a través de novelas, para pensar el tiempo de otra forma y ver el tiempo de otra forma y obviamente volver a el tiempo personal, ¿no? O sea, si ese tiempo es distinto, entonces esto que yo llamo mi tiempo personal en mi experiencia de vida, ¿cómo se inserta en esta nueva, en esta concepción más amplia que está llena de posibilidades? Bueno, no me extiendo más. Gracias. Muchas gracias, Nelly. Pues me gustaría también conocer las preguntas, algunas dudas que tengan, comentarios de los asistentes. Estamos con varios estudiantes de la licenciatura en Artes Visuales, son de diferentes semestres. Hay particularmente un grupo que nos gustaría también conocer sus opiniones y sus preguntas. En realidad todos los que están aquí como asistentes nos gustaría conocer. No sé si alguno se anima a levantar la mano y a preguntar de manera directa para que los conozcan. Pregunta a Jesús: ¿es posible desprender la visualidad de su carácter sociocultural implícito? Vaya pregunta. Pienso que hay que pensarla desde ahí, ¿no? Es decir, cuando empiezo a plantear lo inmanente es de que todos esos valores, porque no solamente sería lo sociocultural, ¿no? Sino lo personal, lo psicodinámico, y podemos empezar a sumar lo político, son formas que están canalizando constantemente la mirada del sujeto, de diferentes formas, ¿no? Porque te canaliza para ver externamente, es decir, el mundo, pero también generan imágenes en el mundo para que sean vistas ahí. Ahora, ¿cómo podríamos hacer ese desplazamiento? No lo sé, pero un poco la apuesta de la investigación es de que hay canales epistemológicos, ¿no? Es decir, pensemos un poco que todos esos caracteres que hay, socioculturales, políticos, etcétera, son como la superficie, pero lo que nos hace pensarlos de alguna manera es la lógica. Es decir, tenemos lógicas de alguna manera programadas, ¿no? O es lo que pienso. Programadas en cuanto a que sí son culturales, son estructuras también epistemológicas pensadas en estrictamente como que ayudan a darle orden al pensamiento. Entonces, lo que creo de alguna manera es de que hay muchas formas de pensar, ¿no? Es decir, antes de la lógica aristotélica, se podían ver en los sofistas como lógicas que no tenían tanto que ver con la acción y la reacción, ¿no? Y llega Aristóteles y le da un orden a la lógica. Lo que yo pienso es que esa forma de pensar de los sofistas atendía una propia lógica. Y ahora lo vemos mucho, lo acaba de decir mi compañera Nelly, ¿no? Lo vemos mucho con las teorías del caos. De repente la física se empieza a plantear problemas en las que la lógica que tenemos nosotros no alcanza, ¿no? Para comprender, y se empiezan a generar nuevos tipos de lógicas que ya no tienen que ver con una forma aristotélica, newtonana, etc. Entonces creo que podemos plantear lo mismo al preguntarnos, bueno, ¿qué lógica, qué estructura, qué epistemología maneja un chamán para tener una mirada en la cual ve, pues, no sé, tal vez diga una tontería, ¿no? Pero que sirva de ejemplo. Él ve en la Pachamama una estructura que nosotros no alcanzamos a ver y con eso dimensiona una realidad. Entonces yo creería que ahí saltas, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, aparte de esa lógica, ¿qué más construye? Bueno, esto es lo bonito. Me parece que está en una epistemología de la otredad, ¿no? Es decir, donde se terminan nuestros límites de ver y comienzan los del otro, pues, tal vez se podrían compartir. Creo que esa es la parte más difícil de pensar. Muy bien, fue una pregunta de la maestra María García, quien nos acompaña entre los asistentes, a quien le agradezco mucho que haya venido a la actividad también. Otra de las maestras que nos acompaña también, María Isabel Rojas, a quien también
agradezco que nos haya acompañado. Dice, gracias a todos por sus presentaciones. Me gustaría preguntar a Mari Carmen, ¿cuál es la razón por la que decide trasladar las fotografías al dibujo y después al grabado? ¿Qué variaciones hay en relación con la manera en la que opera la memoria en cada uno de estos tres medios con los que trabaja? Adelante. Muchas gracias por la pregunta. Es totalmente la carnita de mi trabajo de investigación porque justamente lo que yo estoy buscando es como en este cambio de sintaxis, agregarle información o agregarle el mismo lenguaje del material a las imágenes que estoy haciendo. Yo tomo estas selfies, primero las pasé a dibujo, después estoy haciendo grabado y en cada uno de estos pasos, tanto la línea del dibujo y los materiales como la tinta o el pincel, cuando se pasan también a gráfica, empiezan a hablar de otra forma estas mismas imágenes. Entonces, yo lo que estoy buscando en esto, por ejemplo, en el caso del dibujo, bueno, era hacer como un planteamiento de bitácora, ¿no? Como un planteamiento de encapsular un poco el tiempo, ¿no? Que estaba pasando. Pero después cuando yo paso mis imágenes a gráfica, de lo que estoy dotando estas fotografías es de presencia. Yo para hacer como este análisis y para hacer como este anclaje en la memoria, yo estoy utilizando a estos autores, a José Luis Brea, con las 3 eras de la imagen, porque él hace una distinción muy clara entre las propiedades que tiene una imagen electrónica con sus características evanescentes y las cualidades que tiene una imagen en papel, cuya promesa es la de la presencia, ¿no? Una presencia que posiblemente hasta nos rebase, ¿no? Como existencia. Entonces, lo que yo pretendo es justamente dotar de presencia a estas imágenes que me resultan tan evanescentes, a este lenguaje escurridizo de las redes sociales, para vertirlo en un papel, para estabilizarlo en una materialidad y de esta forma dotarlas de una presencia que no tienen. Y bueno, aquí también intervienen así unos conceptos que ya, bueno, en otro momento los platicaremos, que bueno, es este concepto del aura, ¿no? Del que habla Benjamin, de cómo esta imagen, cómo las copias no tienen el aura, ¿no? Las copias no tienen como este sentimiento y esta relación con la naturaleza que tiene la imagen original. Y sin embargo, cuando hacemos este cambio de algo totalmente digital, algo analógico, lo que estoy creando pues es una presencia, ¿no? Porque el consumo de imágenes en redes sociales y digitales en general, pues es un consumo inmediato. Están hechas para mirarlas en ese momento y olvidarlas y ver lo que sigue, ¿no? Y perderse un poco en el scroll. Entonces, bueno, esa es la intención, capturarlas, hacerlas memoria y ver cómo habla el material en este cambio de sintaxis. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Mari Carmen. Hay otras 2 preguntas y veo también que aquí en el chat la maestra Betsabe Tirado hace una pregunta para Fernanda. Decía que en la obra de Duchamp, Piedra de Tocar, la parte del cuerpo que se representa a la mujer, ¿cómo es eso? ¿Qué cosa o qué dimensión de la mujer aparece en esa pieza? Es una pregunta para Fernanda. Hola, buenas tardes. Al final de lo que mencionaba, decía un poco sobre que el cuerpo se ha vuelto menos carne y más cosa. Con ello ponía el ejemplo de Duchamp, de la piedra. ¿Por qué? Porque aquí el objeto viene a representar otra cosa ajena al cuerpo, digamos, ¿no? Pero en sí misma lo representa. Entonces, digamos, en esta parte vemos una forma, ¿no? Que tiene de alguna manera un seno. Lo que decía un poco es parecido o uno inmediatamente refiere a un cuerpo femenino porque tiene ciertos rasgos, ciertas características que identifican. Entonces, esta es una cuestión de un pensamiento, o sea, son procesos que se elaboran, digamos, en el pensamiento, la representación
decía, ese seno no solo representa un seno, ¿no? Uno piensa en un seno y no solo piensas en un pecho, ¿no? Sino piensas en un cuerpo completo, piensas que pertenece a una parte, que pertenece a un lugar, ¿no? Dentro del cuerpo. Entonces, digamos, pensar esta cuestión, aquí es lo interesante, ¿no? Es una cuestión, es una imagen virtual, es una creencia de que hay una presencia física, ¿no? de un cuerpo, aunque realmente pues está ausente. Decía que este tipo de imágenes tienen más potencial, ¿no? Porque configuran en la lógica del sujeto que la percibe, del sujeto que la mira. Y esa mujer que mira, pues, pues depende mucho de los objetos al que el sujeto está, el que el sujeto está estrechamente ligado. Por eso me refería, ¿no? Que era como esta parte de representar, o sea, un fragmento en sí representa una totalidad, pero una totalidad virtual, o sea, de una imagen virtual en un pensamiento. Muchas gracias, Dayanira. Bueno, ahora vamos a dar lectura a la pregunta de María Fernanda Mejía, también es estudiante del Instituto de Artes. Ella comenta para Nelly, más bien pregunta a Nelly. La percepción que se genera a nivel visual sobre el espacio e incluso el tiempo está estrictamente relacionada a la percepción de la realidad de una persona. Bueno, estamos hablando, como comenta también mi compañero Edgar, son configuraciones. O sea, nosotros no, el tipo de imágenes que nosotros tenemos están compartidas y compartidas con el grupo. Y en este caso sería interesante ver que cada vez que vamos generando imágenes en una lógica, estamos reforzando esa lógica. Pero solo son ideas, son pensamientos. Podemos tener otras ideas, otros pensamientos. Claro, esto lo ligo con la pregunta también que le hicieron a mi compañero Edgar sobre si nos podemos salir de esta colectividad. Pues realmente es complicado, pero sí hay ciertas formas en las que podemos empezar a tomar conciencia que esto que yo estoy pensando de lo cual estoy generando imagen, es en función de un pensamiento colectivo, de una cadena significante, diría Lacan, o sea, desde varias áreas, ¿no? Desde la antropología, desde la sociología, se está hablando de que nosotros estamos insertos en un algo, y ese algo nos está dando desde la imagen de mí mismo, la imagen del mundo, la imagen de los eventos que ocurren, cómo interpretarlos, cómo reaccionar a ellos. Entonces, esta repetición de imágenes nos está dando, les da más peso, más solidez a esas lógicas, pero podemos empezar a explorar otras lógicas. Obviamente, en el cine, por ejemplo, cuando vemos algo que nos es muy raro, por ejemplo, un viaje interestelar, bueno, hoy ya no es raro, ¿no? Ya tiene tiempo que ya está inserto en nuestro imaginario social, pero hace tiempo no estaba. Ahorita hay muchas propuestas de viajes interestelares y de contacto con otras especies, por ejemplo, pero parten no de una realidad, sino de un imaginario que se ha venido creando y que hemos venido aceptando y recreando además, ¿no? Bueno, sería. Muchas gracias, Nelly. Eduardo Zamora nos extiende una pregunta para Dayanira. Dice, a partir del artículo El cuerpo de la prostituta, un acercamiento histórico de la representación, comprendo esta parte de leer una obra de arte a través de su devenir histórico. Entonces, mi cuestión aquí es, ¿cómo percibes la estética de nuestra contemporaneidad? Es decir, ¿cómo es que los medios digitales han sesgado o en su defecto influido en la representación del cuerpo femenino? Gracias. Justamente es algo de lo que va mi investigación.
yo, por ejemplo, lo ligo un poco más en la webcam, estos modelos webcam. Aquí hay algo bien interesante, ¿no? Primero, había una representación del cuerpo orgánico, ¿no? Que estaba ligado o sea, que se encontraba en ciertos lugares, en ciertas zonas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una construcción, digamos, de una prostituta, ¿no? Que debe de llevar ciertas cosas, tacones altos, ropa pequeña, ajustada, maquillaje extravagante, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando existen estos medios digitales, ¿no? Ya no hay una necesidad tanto de presentarse de esta manera, ¿no? Antes se necesitaba de un atuendo para llamar la atención, ¿no? Y ahora el atuendo, por ejemplo, se va haciendo a un lado, ¿no? Yo hablo dentro de la investigación sobre la imagen del cuerpo, que son todos estos agregados, ¿no? Todos estos elementos que construyen el cuerpo, pero también el cuerpo, el cuerpo en imagen, ¿no? Que es este cambio de alguna manera como de identidad, de un cambio físico, es decir, de la parte orgánica de prostituir la carne a prostituir la imagen en estos nuevos medios digitales. Entonces, hablo justamente mucho de lo virtual a partir de Pierre Levy, como esta idea de la presencia, ¿no? De la telepresencia, y aunque la prostituta, digamos, esté a miles de kilómetros lejos, hay un acercamiento, hay un cuerpo a cuerpo, hay una cuestión, pero todo esto, digamos, se da a un nivel psíquico, ¿no? Es lo mismo que sucede con una llamada telefónica. Aunque la persona esté a miles de kilómetros, puede escuchar la respiración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, la imagen de la prostituta, ya ahora lo que se vende en estos medios digitales ya no solo es el cuerpo, ya no solo es el cuerpo orgánico, ¿no? Sino más bien la imagen de este cuerpo. Gracias. Muchas gracias. No sé si la doctora Miki quisiera comentar. Hay otra pregunta de Jessica Lira. Dice, buenas tardes, para cualquiera de los autores que guste responder la pregunta. ¿Por qué eligieron el cuerpo como eje temático para el capítulo 2, Estética Visual Aplicada? ¿Alguno de los participantes? ¿Quisiera responder esta pregunta? Yo la voy a responder. El cuerpo se elige aquí porque, bueno, no es que se elija, sino que de alguna forma se parte de un detonante. Y ese detonante, pues, para mí, pues sí, digamos, desde la licenciatura ha sido primero fue el cuerpo, ¿no? En la licenciatura, pero ahora, pues, me fui dando cuenta con los estudios visuales que, pues, es la corporalidad. Digamos que de ahí parten pues las afecciones que se van narrando en la línea de vida corporal. Entonces, por eso se elige al cuerpo. No sé si Enrique tenga otra respuesta. Hola, hola. Pues tomar el nombre de estética visual aplicada, pues más que nada era como un juego en cierta medida, un juego de palabras y también una cuestión en donde, pues sí, ya hay una cuestión corporal sobre la visualidad, ¿no? En mi caso es la escritura y el cuerpo y yo lo llevo a ciertos autores en donde yo encuentro eso. Tal vez de ahí fue la cuestión de haber tomado ese título. Pero bueno. Muchas gracias. Pues no sé si la doctora Miki quiera hacer nuevamente sus preguntas o si los participantes quisieran responder las preguntas que
que les hizo la doctora Miki. Pues para no enrollar mucho, y también quiero hacer preguntas un poquito más concretas. Yo le pregunté a participantes de mi mesa relación de materialización y desmaterialización. En el campo de arte, pues materialización hasta cierta época era como un límite de expresión. Por eso vanguardistas de los años 60, 70 quiso desmaterializar nuestra expresión artística. Pero hoy en día que vivimos con tanta tecnología y comunicación, ya no necesitan algún material, sino van directo las imágenes, sonidos, así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, algunos que trabajaron con el cuerpo, también quiero preguntar, estas posibilidad de desmaterialización está funcionando para alienación del cuerpo en sí, o esta desmaterialización, hay algunos autores, está muy preciso que tenemos que recuperar esa materialización, está en fijo en esto, ¿no? Pero ¿de dónde viene esa voluntad? No sé si bueno, me gustaría responder la primera respecto a la de materialización. Justamente ahorita estoy haciendo un tipo de producción en donde me estoy despegando totalmente de lo material, ¿no? Entonces es algo que a mí me costó bastante trabajo porque yo pensaba que tenía que ensuciarme las manos para producir obra, ¿no? O sea, sigo como casada con esta idea, ¿no? Es que me tengo que manchar. Entonces, pensaba que, bueno, pienso que el tipo de producción, en este caso de las que yo estoy abordando, hay como dos factores, ¿no? Una que sí es efectivamente la creación como de la imagen, y la otra es pensar el material y tanto a maneras de producir imágenes. O sea, se piensa en las cualidades del material, se piensa en tipos de procesos para hacer obras y pensar en conceptos que se relacionen, o sea, por homología, por decirlo así, ¿no? Pero cuando nosotros nos alejamos un poco de contacto con los materiales, por ejemplo, bueno, los tangibles, y nos acercamos a espacios virtuales, yo siento que, bueno, igual en el caso de mi tema, que son los microimaginarios, y que habla acerca del territorio, me da la posibilidad de crear nuevos territorios, ¿no? Cosa que, por ejemplo, yo quería hacer una intervención como productora plástica dentro de alguno de estos espacios donde viven como el fenómeno del narco. Se complicó bastante, primero por la pandemia y después por acceder justamente a estos espacios, ¿no? Que es una de mis grandes limitantes. Entonces tuve que pensar en maneras de producir desde afuera totalmente, y me encontré bueno, estoy trabajando haciendo un espacio como de memoria en el juego de Minecraft, ¿no? O sea, yo no sé ni jugar Minecraft, pero me llamó la atención como la posibilidad de crear un territorio justamente en estos espacios y de crear una imagen, crear imágenes, y aparte la posibilidad como igual puede ser medio romántica mi idea, ¿no? De llegar a más personas, llegar a más espacios y cruzar como más fronteras, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo podría decir que abre como grandes posibilidades, y que se recurre justamente a esta desmaterialización por los problemas que tenemos, por ejemplo, para hacer como ciertas producciones, ¿no? Llegar a espacios para hacer producciones, que en este caso hablo, insisto, desde la violencia ejercida por el narcotráfico. Ya la visión que dará nuestra compañera Mari Carmen, yo creo que iba a dar un giro, ¿no? Gracias. Ay, quisiera responder la pregunta también, como un poco desde el punto de vista como del trabajo que estoy haciendo. Y bueno, lo que yo he observado es que esta desmaterialización de la imagen también tiene que ver con una desterritorialización, como le llama Boris Groys. Una imagen que no tiene lugar, que no tiene temporalidad, y que son estos objetos inmateriales de los que nos estamos rodeando ahora en esta
pues en esta época de tecnologías de comunicación así tan vertiginosas. Sin embargo, también lo que observo es que, bueno, no tanto desde el campo del arte, o tal vez se conecte, lo que observo es como una tendencia a la desmaterialización en todos los sentidos, no nada más en las cuestiones artísticas. Estamos viviendo así un fenómeno de economía de servicios, ¿no? Donde ya no te compras el coche porque vas a contratar el Uber, ¿no? Ya no cocinas en tu casa porque pues puedes pedir la comida. Todos estos servicios se están convirtiendo en solamente utilizarlos a partir como de aplicaciones. Ya no hay como este fetichismo por el objeto, por como esta, sí, este querer preservar las cosas matéricamente, ¿no? Ahora con tenerlas en aplicación y virtualmente, pues nos es un poco suficiente. Entonces, bueno, creo que se liga en este sentido también, pues, con el arte contemporáneo, ¿no? Que de alguna forma tiene como como un halo de ser fugaz también, ¿no? De ser efímero. Entonces, creo que está en todos los campos en los que estamos como conviviendo, como que es la nueva forma que está adquiriendo la sociedad, y pues tal vez está bien, tal vez no está mal, ¿no? Yo soy de una época también de objetos, ¿no? Y también de ahí mi necesidad urgente de crear mi artefacto, ¿no? De crear mi objeto para preservar esas memorias, para recuperar de alguna forma en los objetos, ese intermediario entre lo digital y lo matérico, ¿no? Que vivimos cada día. Y bueno, esa sería mi respuesta desde el punto de vista de mi investigación. Gracias. Muy bien, pues no sé si alguien más. Aquí hay otra pregunta de Esteban Muñoz, también del Instituto de Artes. Dice, para Mari Carmen, dentro de la investigación y proceso de creación de obra, ¿cómo incluiría estas nuevas comunidades y relaciones digitales fuera del individualismo? Pues la verdad que no lo sé, ¿eh? No lo sé. Yo lo que he visto con las lecturas, con los autores, es que por diseño la tendencia es la individualidad, y por diseño la tendencia es un poco la alienación. Entonces realmente yo, bueno, me encontré con un autor muy interesante que recomiendo mucho, que se llama Gerd Loving, que es un autor alemán que se dedica, bueno, también a temas de visualidad y de tecnología. Y él, pues sus planteamientos sí parecen un poco catastróficos, porque nos colocan justamente en esta cosa un poco apocalíptica que me señalan, pues de un desencanto, ¿no? Por la comunicación, por esta alienación que provoca la comunicación. Yo realmente no sé cuál sería la estrategia. Este autor plantea que los caminos se retorcieron, ¿no? Cuando estaba naciendo Internet, porque Internet nació como un lugar así hecho por hippies que deseaban crear comunidades donde toda la gente tuviera participación. Pero bueno, sin embargo, se fue convirtiendo en empresas, ¿no? Y se fue convirtiendo en una lógica de comunicación, pues tal vez diferente a los primeros planteamientos. Yo realmente no sabría reconocer cuál sería estas nuevas relaciones digitales, porque pues yo también viví o crecí o estoy conviviendo con las redes como son hoy. Me cuesta mucho trabajo imaginarlas de otra forma. Realmente me cuesta mucho trabajo tomar distancia para decir, tal vez esto podría funcionar de esta otra forma. Realmente no, realmente no, y es una cosa que, pues que creo que está en la mesa de análisis. Creo que autores como Loving, lo ponen en la mesa justamente para que se abra el debate de qué queremos y hacia dónde queremos conducirnos con estas increíbles tecnologías, ¿no? Porque la verdad que sí son maravillosas. Pues gracias por la pregunta. Muchas gracias, Mari Carmen. Pues yo había hecho una serie de preguntas, pero por el tiempo creo que nada más le haré la pregunta a Rosalba Ceballos. ¿Podríamos considerar que el tiempo vivido de una persona no es una elección, sino un condicionamiento marcado por el entorno social cultural? Estaba pensando la pregunta y yo creo que sí es marcado por
por la cultura, porque si lo vemos, de alguna forma en el artículo lo planteo desde Deleuze, ¿no? Recordando. En tiempo, de alguna forma yo recuerdo todas esas afecciones, ¿no? Y las traigo al presente. Y esas afecciones, pues, son imágenes y se quedan impregnadas en la corporalidad. Entonces, esas imágenes, pues, son sociales, de alguna forma, son la mirada del otro, pues, sí, es social, el tiempo es social, de alguna forma, visto desde el bergsonismo de Deleuze. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, Rosalba. Gracias Muchas a usted. gracias a todos. Agradezco mucho que nos hayan compartido sus investigaciones. Agradezco mucho a la Universidad Autónoma del Estado de México a partir del posgrado, la maestría en estudios visuales, coordinado por el maestro Rodrigo. Claro, también mucho agradezco a la doctora Guadalupe Celia Morales, quien nos hizo también el favor de compartirnos el documento. Yo le preguntaba cómo podríamos poderlo compartir con los estudiantes a quienes estén interesados en algunas de las investigaciones. Bueno, ya nos comentará Lupita cómo podemos acceder al documento para poder un poquito tener más información sobre lo que se habló. Sí, muchas gracias. Bueno, el libro está ya en proceso de publicación digital. Esperemos que en los próximos días ya esté disponible para poderlo compartir. En cuanto ya tengamos esta posibilidad de hacerlo, con mucho gusto se los compartimos para la difusión y pues agradecemos mucho, Maribel, esta oportunidad que nos dieron. Agradezco mucho a Gisela, a la doctora Miki, esta participación tan importante respecto a la lectura de los textos, a la colaboración con nuestros estudiantes de la maestría. Y bueno, queda también abierta la invitación para todos los estudiantes del Instituto de Artes, a todos los asistentes a este evento, que el contacto, ¿no? con la Facultad de Artes. Las investigaciones están disponibles y adelante, ¿no? Es muy importante establecer estos lazos de vinculación y sobre todo también en el marco de la red de colaboración académica, que ya tenemos algunos años trabajando con ustedes y que este es un proyecto que se suma también de manera importante para enriquecer este trabajo. Muchas gracias a todos los estudiantes también de la maestría en estudios visuales. Es un logro el que ya estemos llevando a cabo todos nuestros proyectos. Pues muy amable, Maribel, muchísimas gracias. Un abrazo para todas y seguimos en comunicación. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias, maestro Rodrigo López, que nos acompañó. Muchas gracias, maestra Gisela, doctora Miki, la maestra María Isabel, la maestra María Chávez, que también está aquí con los estudiantes. También agradezco mucho a los estudiantes de los diferentes semestres y algunos egresados que vinieron a escucharlos. Enhorabuena, felicito a todos por todo el trabajo y pues damos por concluida la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias.